Cuando mi hijo fue diagnosticado con la leucemia linfoidea aguda, precursores B, fue un proceso bastante complicado porque la EPS empezó a negarme las cosas, empezó a negarme todos los procedimientos, las quimios. Al principio fue un poco difícil, hasta incluso cuando necesitaba muchas veces viajar al principio en avión, ellos me lo negaron y por medio de eso me tengo que meter tutelas, desacatos. En cuestión de médico, gracias a Dios conté con los mejores médicos de aquí de Bucaramanga, que fue la doctora Alessandra y ahora último con el doctor Diego Estupiñán y con la doctora María del Pilar. Lo que me motiva hoy en día es verme a mi hijo, que mi hijo, gracias a Dios, hoy está sano y que todos los días él se levanta con una sonrisa enorme, que él no se está quieto, parece una hormiguita. Y si tú lo ves, es un niño sano, que es como si él no se hubiera pasado por ninguna enfermedad y que hoy doy gracias a Dios, primeramente, doy gracias a Dios a los médicos, a los ángeles que me colocó en el camino, que son contaditos, pero siempre han estado ahí. La etapa más difícil que he sido de este proceso fue no más que todo el diagnóstico de mi hijo, sino fue pelear con la EPS. Al principio fue duro, pero poco a poco se fue, me fueron acoplando por medio de tutelas. De pronto también en lo familiar, el papá de mis hijos me empezó como a hacer a un lado y ese proceso me tocó sola a mí y uno que otra persona como en lo psicológico, vivía más que todo en una clínica, dormía en un sillón. A veces las jefes me veían que yo siempre permanecía todo el tiempo al lado de mi hijo, siempre era ahí, pendiente que no le pasara nada. Ver que mi hijo, a veces cuando le colocaban las paragimnasias, para él era un sacrificio porque era algo muy doloroso y yo tenía que decirle que eso era para que él estuviera bien, que solamente eso era algo que iba a pasar, que él iba a estar sano y que iba a estar bien. Cuando en ese tiempo mi hija estaba muy pequeña, la dejé en Cúcuta, llegué aquí a Bucaramanga, empecé ese proceso, me enfoqué más en mi hijo, me concentré más en él. Ya la vida no es igual, pero ya gracias a Dios mi sacrificio valió la pena porque hoy mi hijo hoy en día está sano y de verdad que gracias a Dios que uno todo lo que hace con amor y con sacrificio está el resultado ahí de que mi hijo hoy en día es totalmente sano. Con el rol como mamá siempre fue duro porque yo tenía mi vida normal, o sea, mi vida con mis hijos y me dio un giro totalmente que al principio fue bastante que yo dije, Dios mío, no voy a poder porque pues, es algo que uno no tiene ni palabras para poder descifrar, decir, voy a hacer esto. Muchas veces se priva uno de cosas que uno se daba anteriormente. Al llegar a esa enfermedad, le cambia la vida por completo. A las mamitas que hoy en día están empezando su proceso con sus hijos, les digo que nunca pierdan la fe, que nunca la pierdan y que Dios es grande y que por más que pruebas que Dios le pone en el camino, hay que seguir y no se rinda, que todo en esta vida tiene su recompensa y que Dios es grande y maravilloso y que nunca en su vida pierdan la fe.